Bueno, pues muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, presentes en este webinar Forjando la Gobernanza de Internet, con la primera sesión Gobernanza de Internet, aspectos básicos. El día de hoy nos acompaña tanto Salvador Camacho Hernández, que está resolviendo unos temas técnicos en este momento, y también el buen Manuel Aces Aviña, ambos extraordinarios profesionales, grandes amigos, compañeros de muchos temas interesantes que hemos vivido en Internet. Manuel Aces Aviña es gerente de prospectiva de NIC México, es politólogo y tiene una amplia experiencia en temas de gobernanza de Internet, de regulación de Internet, y pues él trabaja directamente para el TEC de Monterrey, para NIC México, en temas de gobernanza, en temas de relaciones públicas con gobierno, entre otras muchas cosas. Y el buen Salvador Camacho Hernández, pues, ¿qué les puedo decir? Es CEO de Protección Digital, de Calpa Protección Digital, una empresa dedicada 100% al manejo, administración y recuperación de nombres de dominio. Él es abogado egresado de la UNAM y tiene una amplísima carrera destacada en temas relacionados siempre con propiedad intelectual y ahora con temas de nombres de dominio. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a todos. Ahora sí ya vemos por fin al guapo, ya está Chava aquí en pantalla, resolvió el problema. Muy bien, Chava, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que la plataforma que estamos utilizando tiene la capacidad de que yo les dé el audio o les dé incluso video. Para cualquiera que guste hacer preguntas, podemos darles tanto audio como video en el momento que sea así oportuno. De todas maneras, podrán utilizar el chat para hacer preguntas. Les cuento que la sesión está siendo videograbada porque posteriormente será subida a las plataformas de AMDI, por lo cual se les recomienda que cualquier cosa que digan, pues lo hagan con mucha prudencia en el chat, porque cualquier cosa que digan va a aparecer en la grabación. Y bueno, pues comenzamos. Le doy la palabra al buen Manuel. Manuel, tienes privilegios de moderación, lo cual implica que tú puedes mover la presentación, así es que en el momento que tú lo consideres oportuno, podemos comenzar. Perfecto, muchas gracias, Joel. A ver, voy a hacer una prueba para mover la presentación. ¿Sabes cómo avanzo, Joel? Las flechas abajo de la lámina de la presentación están unas flechitas y se alcanza a ver el número 1 a 49, ahí puedes ver las flechitas. Fíjate que no me aparecen, ¿eh? A ver, yo te voy ayudando por mientras. Debes de ver por ahí unas flechas, perfecto. Pero puedes empezar, adelante. Bueno, perfecto, comencemos entonces. Supongo que ahorita me aparecen las flechas, pero si no aparecen como quiera, tú me ayudas. Yo te voy ayudando, no te preocupes. Perfecto, buenísimo. Bueno, la primera pregunta con la que me gusta siempre arrancar es si conocemos realmente qué es Internet y si aprendemos a diferenciarlo de otras tecnologías que podrían estar sumamente relacionadas. No sé si alguien quiera darme primeramente alguna intervención aquí en el chat para dar pie a esta plática sobre qué es Internet. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún valiente? Bueno, igual, no se preocupen. Si quieren, avanzamos a la siguiente, Joel. Bueno, esta definición técnica de Internet, eso, excelente. Carlos Sánchez dice que es la clásica, la red de redes. Y efectivamente, eso es. Como podemos ver en esta filmina, básicamente podemos decir que es una red de redes autónomas comunicadas con un lenguaje común, que es el protocolo TCP/IP, entre otros, porque obviamente el TCP/IP es el más conocido, pero hay otros protocolos de la capa de Internet. Una definición puntual que estableció Internet Society en el 92, cuando hubo necesidad de definir Internet en las primeras leyes de Estados Unidos que se comienzan a codificar por allá, define qué es esto, que es un sistema de información global que está enlazado lógicamente a un espacio global de direcciones únicas basadas en el protocolo de Internet o subsecuentes extensiones añadidos. Punto 2, que puede soportar la comunicación usando el conjunto protocolo de control de transmisión, protocolo de Internet o TCP/IP. Y 3, que provee, usa o da accesibilidad ya sea de manera pública o privada a servicios de alto nivel superpuestos en las comunicaciones y las infraestructuras relacionadas ya escritas. Y precisamente, si hacemos un resumen de esta definición, muy sencillo es decir que es una red de redes autónomas, y las palabras que subrayo son importantes, que se comunican con un lenguaje común que es el protocolo TCP/IP. Y pasamos a la siguiente, Joel, por favor.
Bueno, efectivamente, cuando mencionaba que son el conjunto, que es un conjunto de redes autónomas, es porque precisamente se buscaba que las distintas redes de telecomunicaciones que coexistían en el mundo físico entre sí se pudieran hablar de alguna manera. La idea de Internet que siempre prevaleció fue poder vincular a estas redes de alguna manera en la cual pudieran hablarse unas con otras, sin importar la infraestructura física tuvieran estas distintas redes. Es decir, si recordamos antes de los 60, por ahí cuando se quería hacer comunicación entre dos puntos, lo que se lograba hacer era conmutar circuitos, básicamente. Si recuerdan esta foto que vemos en la parte inferior izquierda, lo que hacía básicamente una red telefónica era que la central telefónica en el centro de la red conmutaba circuitos en base a las operadoras y en base a los vínculos que se querían lograr de comunicación. Si uno quería hablar del punto A al punto B, tenía que pedirle a la central que conmutara sus circuitos para poder establecer, digamos, que un circuito cerrado entre dos puntos. Y la idea original de Internet era precisamente descentralizar todo este esfuerzo de inteligencia, darle la vuelta a 180 grados al modelo existente y hacer que las distintas redes no tuvieran la inteligencia en el centro, que tuvieran la inteligencia en la orilla y que básicamente no se requiriera de un punto central de control para poder lograr intercomunicación. Y la forma para esto fue, en lugar de conectar circuitos, tomar los paquetes de comunicación y fragmentarlos en distintos paquetes para poder conmutar, en lugar de circuitos, conmutar paquetes. Y precisamente superponiendo a la infraestructura física una capa de Internet lógica que estuviera, que fuese independiente de la capa de infraestructura física sobre la cual se estuviera montando. Es decir, tú quisieras tener, la idea del Internet original era precisamente tener una capa que estuviera superpuesta a las distintas redes de infraestructura, en las cuales no tuviera que configurarse nada más adicional, más que únicamente que soportara algún protocolo adicional. Y esa es precisamente la idea del Internet que conocemos y que sigue estando permanentemente hasta el día de hoy. Si observamos lo que es el Internet, podemos ver que en las capas inferiores vamos a encontrar las telecomunicaciones, y es por eso que se dice que el Internet se monta sobre las telecomunicaciones y que estas funcionan como las supercarreteras de información. Y encima de la capa de Internet, digamos que están los usuarios y las aplicaciones que utilizan ahora sí que para hacer cualquier tipo de innovación sobre Internet, ya sea para comunicarse, ya sea para trabajar, ya sea para todas las facilidades y usos que tiene el Internet actual. Vamos a la siguiente, por favor. Precisamente esto que están viendo es una foto del 71. Como les comentaba, el Internet inicial básicamente estaba basado en un proyecto académico de investigación, que es ARPANET, donde encontramos que los primeros nodos de intercomunicación de las distintas redes que se fueron conectando lógicamente eran únicamente en la costa este. La realidad es que si uno cambia el modelo y vuelve a la red robusta, descentralizada y resiliente, la forma de lograr esto era básicamente compartiendo recursos computacionales y logrando intercomunicar distintas redes, como lo mencionaba, para poder hacer una sola red que fuese integral de todas estas. La idea de esto prevalecía en la época de los 60, prevalecía la amenaza de la Guerra Fría, y si bien ha sido desmentido con los años que el origen de Internet no fue precisamente la Guerra Fría como tal, ante la inminente holocausto nuclear, que las comunicaciones pudiesen soportar alguna bomba nuclear o algún ataque masivo a Estados Unidos, si bien se desmiente que esto fue el origen de Internet, lo cierto es que si hubiera sucedido, sí hubiera permitido que la red hubiese sido mucho más resiliente y mucho más robusta. ¿Por qué? Porque si tú logras hacer una capa de Internet encima de todas las distintas redes de telecomunicaciones, que conformase una sola red, entonces básicamente no tienes la inteligencia centralizada y por ende no tienes un punto de control central, por así decirlo. Entonces, si hubiera algún tipo de bomba o si hubiese algún tipo de daño sobre la única red lógica que se lograse integrar, pues si permanecieran aunque sea un solo nodo conectado, podría subsistir la comunicación. Y esa es básicamente la idea de todo el Internet. O sea, que en el momento en el que tú descentralizas la infraestructura y logras hacer que múltiples nodos se interconecten, si quitas uno o dos nodos, básicamente no te afecta para nada lo que es
la comunicación entre varios puntos. Y esto es bien sencillo de visualizar. Por ejemplo, no sé si ustedes utilizan Waze o utilizan Google Maps para transitar por las ciudades. Bueno, ambas aplicaciones están básicamente basadas en el mismo principio en cómo funciona el protocolo TCP/IP. Si el Waze detecta que existe una calle que está cerrada, simplemente te cambia la ruta de tráfico y es básicamente lo mismo que sucede con los distintos nodos en Internet. Si un nodo se cae porque la comunicación se satura o porque se cayó o se rompió algún cable en el entramado de todo Internet, básicamente el protocolo TCP/IP lo que hace es que le saca la vuelta a ese nodo que está caído y permite que se mantenga la comunicación. Por eso es que se dice que se cambia el modelo, se da vueltas básicamente y se crea una red que es más robusta, descentralizada y mucho más resiliente. Y precisamente en estos años 70 y 80 es cuando se comienza todo el intercambio y la intercomunicación de distintos países y subsecuentemente los países van llegando a conectarse a Estados Unidos y es cuando logran también hacer que Internet sea no una red únicamente americana, sino básicamente una red global. Y ese es el principio tal cual del Internet como lo conocemos. México en concreto se conecta en el 86, comienza primeros esfuerzos en el 86, 87, en 88 se logra la primera conexión permanente de Internet y en el 89 se delega el punto MX para identificar a los mexicanos en Internet. Pasamos a la siguiente, por favor. Precisamente aquí traía una imagen nada más que no se va a poder ver, que es un poquito lo que les comentaba. Si tú logras hacer una sola red superpuesta a las distintas redes de telecomunicaciones que existen básicamente en el mundo físico, perdón, la anterior, no, la siguiente, por favor, esa mera, gracias. Entonces, cada paquete sigue el camino más eficiente, como les comentaba ahorita, cuando si tiras un nodo, es básicamente entonces no tiene importancia alguna porque la red sigue manteniendo la comunicación. Y por ende, si interconectamos a una sola red y ya dijimos que distintas redes de telecomunicaciones, independientemente de dónde estén, se logran interconectar y logran hacer una sola red única, entonces el territorio se vuelve irrelevante. Y esto es básicamente uno de los grandes retos que tiene la gobernanza de Internet, en que por un lado la infraestructura física está basada en territorios y jurisdicciones sumamente concretos, mientras que Internet como tal se concibe que es una sola red superpuesta a todas las distintas infraestructuras físicas y por ende el territorio para Internet se vuelve irrelevante básicamente. Por eso se dice que Internet es uno, global y que no distingue fronteras. Y también hablamos que se volvió de colaborativo cuando en los 60, 70 y 80 era únicamente buscar interconectar redes académicas a uno competitivo en el cual en los 90 digamos que prevalece un modelo de competencia económica. Y esto ya para temas más avanzados, no entramos a esto, pero vale la pena decir que de este Internet competitivo y sustentable tal cual en distintos modelos de negocio, es ahora que tenemos a un Internet en el cual tenemos 1 billón de personas conectadas y se busca conectar al siguiente millón. Ahora sí pasamos al siguiente. Precisamente si vemos una foto del Internet actual, vemos que se asemeja a una constelación. Esto que estamos viendo son, si hacemos un zoom a la foto, veríamos a todos los distintos nodos que conforman el Internet actual y que, como dije, se componen de las distintas infraestructuras que se encuentran interconectadas entre sí y que suponen una sola red única e irrepetible, tal cual. Pasamos a la siguiente, por favor. En el momento en el que se interconectan distintas redes de telecomunicaciones y infraestructura física, mismas redes que podían ser básicamente autónomas entre sí y que solamente ocupaban implementar el protocolo TCP/IP para interconectarse con otras, aún aunque fueran de distintas infraestructuras físicas como cable coaxial, como fibra óptica, como espectro radioeléctrico, si se logran interconectar todas y conforman una sola red, entonces se dice que no existe un punto central y por ende no existe un dueño como tal de Internet, porque entre todas deciden colaborar y deciden hablar un solo protocolo y por ende no existe, digamos, que un punto central plenamente identificable. Como vimos en la foto anterior, no se logra identificar algún nodo de control, algún punto de control en el cual si tú decidieses bajarle el switch a Internet, pudieras tirar todos los nodos.
Al estar descentralizado, se dice que el Internet es de todos y de nadie al tiempo. Por ende, también se dice que todos comparten un cierto tipo de responsabilidad para poder mantener la resiliencia de la red y para poder mantenerla interoperable y segura. Asimismo, también se dice que existe coordinación descentralizada y ligeramente coordinada. ¿Y cómo se logra esta coordinación si entonces no existe un dueño de Internet y un punto central? Bueno, para el tema plenamente de Internet existen lo que son las funciones YANA, que se componen de tres cuestiones, de nombres, de números y de protocolos. Los números, digamos que son las direcciones IPs. Pasamos a la siguiente, por favor. Efectivamente, los números son las direcciones IPs. El momento en el que cada red de telecomunicaciones adopta el protocolo TCP/IP, lo que sucede es que se le asigna un cierto rango de direcciones IPs. O sea, la forma en la que se identifica en el Internet público es que administra un cierto, digamos que ciertos números de direcciones IPs en los cuales se compone con que existe un host, una dirección única y repetible, y que básicamente identifica a un servicio, a una computadora o a un dispositivo en Internet. Entonces, para hacerlo un poquito más digerible, si queremos conectar una red telefónica que se componga por servidores y por distintos servicios en Internet, estos se identifican porque tienen una sola dirección IP única y repetible. Como parte de la cultura general, el protocolo TCP/IP fue creado por Vint Cerf y por Bob Kahn, y digamos que surge en el 75, pero se universaliza el 1 de enero del 83, y en este momento es cuando todas las redes deciden hablar a un lenguaje común, que es el protocolo TCP/IP, y dejan de lado otros protocolos porque básicamente deciden que este protocolo es el más eficiente. El momento en el que adoptan un solo lenguaje común es un hito importante en la gobernanza de Internet, como vamos a ver más adelante, porque todos los ingenieros deciden ponerse de acuerdo para que este sea el único lenguaje que van a hablar entre todos, entre todas las redes. Igual también un poco como muy a manera introductoria para que sepan, cuando alguien utiliza e implementa el protocolo TCP/IP u otros protocolos de Internet, lo que está haciendo es que está utilizando un tipo de dirección IP. Actualmente existen dos protocolos que componen a los números. El protocolo IPv4, que compone un total de 4.3 mil millones de direcciones IPs, y el protocolo IPv6, que compone 3.4 a la 10 a la 38. Las diferencias entre este protocolo básicamente son que uno permite más espacio que el otro. Permite números mucho más identificables y permite que no se tengan que hacer otras configuraciones como conmutadores de IPv4 para poder utilizar una dirección IPv6. La diferencia de estos protocolos básicamente es que no se pensaba que el protocolo IPv4 fuese a pasar de 4.3 mil millones de computadoras o cuestiones conectadas. La realidad es que Internet ahora sí que pasó esa cifra de manera exponencial y se requirió crear un protocolo que resolviera el tema de la escasez de direcciones. Otro número importante son los ASNs, que una ASN lo que hace es que identifica distintas redes y agrupa direcciones IPs en una sola red. Es decir, dentro de la única red que es Internet, sí se puede identificar a ciertos rangos de direcciones IPs que identifican a un solo operador de esa red, y son los ASNs. Adelante, por favor, la siguiente. Ok, básicamente, ¿cómo es que se gobiernan las direcciones IPs que asignamos? Si me entendieron bien o si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. Estamos en el chat y estamos en vivo, así que puedo estar respondiendo preguntas conforme vayan saliendo. Pero si quisiera que quedara bien claro qué es una dirección IP, digamos que es el número que te identifica a ti y a tu dispositivo en Internet, en cualquier momento. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es que en mi celular yo tengo una dirección IP que se encuentra asignada para comunicarme en Internet? Bueno, precisamente de esto trata la gobernanza de los números en Internet. Existe en el mundo una cuestión que se llama YANA, que administra un pool central de direcciones de Internet, que a su vez ese pool central lo reparte en 5 regiones, que son los registros regionales de Internet, o los RIRs, donde ARIN es para América del Norte, LACNIC es para América Latina, AFRINIC para África, RIP para Europa y APENIC para Asia Pacífico.
Pero cómo llegan esas direcciones y cómo se reparten entre todos, y cómo en particular llegan aquí en México, ahorita lo vamos a ver. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, para México, concretamente, el pool central de direcciones, que pensemos que sería como una especie de saco, una especie de bolsa de direcciones que se tiene en todo el mundo, que son el número total que permite el protocolo IPv4 o IPv6, se reparte, como ya dije, en los 5 registros regionales. En el caso del LACNIC, que es el caso de América Latina, se le envía un cierto número de direcciones a ellos. LACNIC lo que hace es que lo reparte, digamos que de tres maneras. Mantiene un pool central y separa dos pools independientes más pequeños, uno para Brasil y uno para México. En el caso de México y Brasil, y en el caso de América Latina también, los ISPs o los operadores de redes y los usuarios finales, pero que tienen necesidades de direcciones IP al mayoreo, acuden con los registros de México o de Brasil y requieren sus direcciones IP. Pensemos en que en el caso, por ejemplo, de Claro Video que se encuentre, que originalmente se encontraba en Colombia, por ejemplo. Como Colombia no pertenece ni a México ni a Brasil, entonces Claro Video va como un ISP y le pide direcciones IP al AGNIC. Pero si pensamos, por ejemplo, en América Móvil, que es un operador mexicano, en el caso de México viene y le pide al IAR México, que es una división de NIC México, nos pide las direcciones IP a nosotros. Y pensemos que ese número al mayoreo de direcciones IP que obtienen los operadores son los mismos que les asignan a ustedes, a sus usuarios finales, cada vez que prenden y apagan un teléfono. O sea, la dirección IP, o que prenden y apagan su computadora, la dirección IP que se les asigna, es precisamente parte de esas direcciones a mayoreo que le piden a un registro nacional, en el caso de Brasil o México, o a un registro regional. En el caso de la región, precisamente la gobernanza de cómo se asignan estos números sucede en LACNIC, y es LACNIC es, digamos, un organismo como, es un registro de Internet como tal, como serían cualquier otro tipo de NICs en el mundo, y precisamente tiene digamos que la encomienda de definir cuáles son las políticas con las cuales se gobiernan las direcciones PES a nivel regional para toda América Latina. Las políticas que siguen NIC México, NIC Brasil son exactamente las mismas del manual de políticas del ACNIC y no pueden desviarse de ninguna manera en sus procesos. Históricamente, más bien, la razón por la cual NIC México, NIC Brasil asignan nacionalmente las direcciones IP en los países es porque son de los registros más viejos con más años de existir en América Latina y obviamente son las comunidades más grandes de operadores de Internet que requieren recursos de Internet y preceden históricamente al LACNIC. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, pero todo este rollo que les cuento de direcciones IPs, ¿cómo se relaciona con el nombre, que es otra parte muy identificable del Internet, de los identificadores que hacen que Internet funcione como uno solo global interoperable? Pensemos que antes, en los 60s y 70s, era muy sencillo acordarte que la dirección, que la computadora de fulano o mengano tenía la dirección 1 o 2. Y eso era tal vez a lo mejor muy sencillo cuando son menos de 50 computadoras que tienes que aprenderte las direcciones para conectarte. Pero en el momento en el que son 1 billón de personas conectadas a Internet y un número igualmente o mayor de dispositivos conectados, se vuelve prácticamente imposible acordarse de cuál es la dirección de un recurso en Internet que queremos encontrar. Y es por eso que en el 84, John Postel y Paul Mocapetti inventan un sistema de etiquetas jerárquico que es el sistema de nombres de dominio. ¿Por qué? Pues para facilitar recordarse de una ubicación en Internet. Entonces, aquí podemos ver cómo dos funciones o dos estándares se encuentran sumamente vinculados. Por un lado, las direcciones IPs que enlazan o que asemejan lo que sería un directorio de estas direcciones con una etiqueta en particular. Y, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que sería la IP 200.34.200.92. Está enlazada en los registros de nombres de dominio a la etiqueta iteson.mx, al recurso ubicado en la www.iteson.mx, que sería el sitio web del TEC de Monterrey, por ejemplo. Y ahora, este sistema jerárquico, ¿cómo es que se gobierna y cómo es que funciona? Pensemos en que es como un archivo de computadora, pero al revés. Pensemos en que es como un árbol, pero al revés. Donde a la derecha de un nombre de dominio encontramos que existe un root, que es la raíz de Internet. Ahorita voy a explicar qué es eso.
Y subsecuentemente existen terminaciones abajo del root o a la izquierda del punto, del puntito rojo, donde encontramos los top-level domains o los dominios de primer nivel, que son todas las terminaciones que ustedes conocen, desde .mx para México hasta .us para Estados Unidos o hasta .com, .net, .info o lo que sea, porque ahorita hay más de 1500 que se encuentran ya disponibles, tal cual. Cuando hablo de top level domain, precisamente es un dominio de primer nivel y subsecuentemente vemos que en la jerarquía distintas entidades administran distintos niveles de este árbol invertido. El root lo administra YANA, que en este caso administra las funciones YANA o el root de Internet, mientras que subsecuentemente hacia abajo las terminaciones son administradas por tienen que ser administradas por un solo administrador en general. El .mx en este caso es administrado por NIC México, mientras que el .com y el .net por VeriSign, el .uk por Nominet, el .org por Public Interest Registry, y así subsecuentemente tenemos básicamente alrededor de 1000 NICs en el mundo, 1000 operadores de un registro de Internet tal cual. El hecho de que una terminación tenga que ser administrada por una sola entidad es una cuestión técnica, y se dice que es por cuestión de mantener coherente y mantener con unicidad lo que sería el registro de unas direcciones IP, el registro de la tabla de datos que asemejan, que empatan a una dirección IP con un nombre de dominio. Pero esto no impide, por ejemplo, que esa entidad pudiese administrar más de dos terminaciones, que es el caso de varios ejemplos, como VeriSign, que administra .com, .net, .info, .tv, .cc, o el caso de NIC México, que administra el .mx y el .lat. Subsecuentemente hacia abajo, cuando se delega o cuando se asigna un nombre de dominio, la titular de un nombre de dominio, entonces ese titular tiene todas las políticas, tiene todos los derechos para hacer con su nombre de dominio, básicamente como, administrarlo como quiera administrarlo. Y esto implica también la creación de subdominios o la creación de cualquier página web o cualquier asunto que quisiera utilizar para identificar algún recurso en Internet. ¿Vamos a la siguiente? Salvador va a explicar este modelo, así que solamente lo voy a decir muy rápido porque Salvador lo va a explicar. Desde el 2009 en adelante, más o menos un poquito antes para el .com y .net, se decidió que los registros o los que administran un TLD o una terminación de Internet comenzaron a descentralizar la administración del registro de nombres de dominio, y así es como se conciben como registries, que subsecuentemente acreditan a registrars, que son distribuidores, que son quienes tienen contacto con los registrants, que son los usuarios finales, o son los que registran nombres de dominio, tal cual. Como ejemplo, registries tenemos las típicas terminaciones que ya conocemos y que ya expliqué, mientras que registrar son todas las empresas acreditadas que están acreditadas para distribuir cualquier terminación de la cual estén acreditadas, por ejemplo. Y pasamos a la siguiente, por favor. Ok, y la tercera función, hablaba de las funciones YANA. Recuerden que son tres: nombres, números y protocolos. Números son las direcciones IPs, nombres son los nombres de dominio que identifican a cualquier recurso en Internet, y finalmente los protocolos son todos los protocolos que permiten que se hablen estas dos funciones que permiten que se enlace Internet como uno solo. Puntualmente, los protocolos se encuentran registrados en 13 servidores raíz, que ustedes van a poder ver si entran a esta página, root servers, van a poder ver dónde están las múltiples copias del DNS y dónde se encuentran también alojadas las copias de la repartición entre los 5 registros de Internet para el tema de direcciones IPs. Aquí lo importante es que ICANN define las políticas para cómo se administran estos tres tipos de funciones, nombres, números y protocolos, a nivel raíz, y lo administra a través de una entidad que se llama PTI o Post Transition YANA, como le llamaron coloquialmente, aunque su nombre oficial es Public Technical Identifiers. Cualquier cambio que se hace en el root de Internet se hace primero en el root server A de los 13 servidores, que es administrado por VeriSign, por una cuestión histórica y por un contrato de por medio que existe con ICANN desde hace varios años, y estos cambios se replican subsecuentemente de manera inmediata en el resto de los servidores raíz en Internet. Y si ustedes entran a la página de root servers, van a ver que las copias se encuentran en todo el mundo. Y esto permite que cuando hacemos una resolución sobre una dirección IP o sobre algún nombre de dominio, el Internet funcione de manera mucho más rápida porque permite que esta consulta esté lo más cercana al usuario
posible. Y pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí es simplemente una foto donde se encuentran algunos servidores raíz. Si ustedes entran a la página van a poder ver el mapa. Perfecto, ahí tengo una pregunta de Carlos Sánchez. ¿Cómo se relacionan los servidores de DNS primarios con los ISPs? Ok, otra pregunta. En un principio se mencionaba que no había dueño de Internet, pero en un sentido estricto hay que tiene ciertas potestades, que no es centralizado. Ok. Ok, es una pregunta medio más larga. A ver, primero contesto la siguiente. ¿Cómo se relacionan los servidores de DNS primario con los ISPs? Bueno, a ver, es lo que hacen es que llevan la consulta de un usuario hacia algún servidor primario de DNS. Entonces, ¿cómo se relacionan? En que estos son los que llevan la consulta del usuario hacia el servidor de DNS, porque así funciona cualquier forma de consulta en Internet tal cual. Eso sería un poquito como que la relación a muy largo, digamos a corto plazo, así como la respuesta corta. Ahora, otra forma más compleja de cómo se relacionan es que los ISPs usualmente tienen centros de datos. En los centros de datos conviene que tengas copias de servidores primarios, ya sea de root servers, en el caso de México tenemos dos, tenemos el LIR, que los administramos, pero también que tengas copias de tu DNS primario para que puedas tener una resolución mucho más, digamos que mucho más expedita. En el caso de México también, no traje filminas de eso, pero tenemos 6 entidades de DNS primarios que se encuentran replicados en infraestructura de ISPs, lo que nos permite tener una consulta más rápida con los usuarios que se encuentran dentro de la red del ISP. Esa sería un poquito como la respuesta larga, ¿no? Ok, para contestar rápidamente la segunda pregunta. En un sentido estricto hay canales que tienen centralizados. Ok, mira, la respuesta corta por qué ICANN tiene que ser centralizado es porque se requería, como dije hace rato, que hubiera descentralización pero una ligera coordinación. ICANN funciona como, digamos, el directorio de todo el Internet en el mundo, tanto de nombres, números como de protocolos. Entonces ICANN también funciona como el espacio tanto para gestionar las 3 funciones YANA como para también la creación de políticas para cómo se administran esas funciones. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno. Y ahora sí, para hablar a lo que nos importa. Ya expliqué rápidamente cómo funciona el Internet y cómo se enlazan las tres funciones YANA. Y muy concretamente la gobernanza Internet tenemos esta definición de trabajo que surge en el 2004. En el 2004 de un proceso que no les voy a hablar muy a profundidad, pero fue un proceso de 2 años en el cual la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información define primero en la etapa de Ginebra en el 2003 que tiene que definir las nuevas formas de trabajar en la gobernanza Internet. En el 2004, en el 2003, en la etapa de Ginebra, deciden crear un grupo de trabajo para gobernanza Internet con expertos globales de los distintos sectores y crean esta definición de trabajo que se termina plasmando en la agenda de Túnez para la Sociedad de Información, que se publica en el 2005, en la segunda etapa de la Cumbre de la Sociedad de Información. Y concretamente la definición de trabajo es el desarrollo de aplicación por gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en sus respectivos roles, y vean el estrés que le pongo, el énfasis que le pongo, de principios compartidos, normas, reglas, procesos de toma de decisión y programas que modelan la evolución y el uso de Internet. A grandes rasgos usted está diciendo que la gobernanza es distinta al gobierno de Internet. ¿Por qué? Porque el gobierno sería top-down, sería monolítico, sería una sola entidad viniendo de arriba a abajo, mientras que la gobernanza reconoce que las múltiples partes interesadas participan, en concreto la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos, en sus respectivos roles cada uno. Esta es una pregunta que da origen a un proceso de cooperación reforzada, en la cual precisamente lo que está en el centro del debate es cuál debe ser el rol de cada una de las partes para la gobernanza Internet. Y es una pregunta que hasta el momento no se ha resuelto todavía. O sea, el debate sigue. Y según a quien le preguntes, tendrá distintas visiones sobre cuál debe ser el rol de alguien. Y finalmente, la segunda parte de lo que estoy diciendo es principios compartidos, normas, reglas, procesos de toma de decisión y programas que modelan la evolución y el uso de Internet. ¿Por qué? Porque Internet se percibe que no debe ser gobernado arriba abajo, sino que tiene que ser básicamente modelado de abajo hacia arriba, de las bases, en igualdad de circunstancias y por todos aquellos que tengan algún tipo de interés en común.
no se percibe, al igual como se gestionan nombres de muchos protocolos, que existe un centro como tal o un lugar para tomar decisiones al respecto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí algunas preguntas básicas. Arranca con aspectos técnicos, con la gobernanza estrecha, porque hablaba solamente de temas técnicos, de cómo coordinar el Internet a nivel global. Y ahora, digamos que evoluciona hasta abarcar un uso mucho más ampliado, perdón, la gobernanza amplia de Internet, que tiene que ver más con el uso de Internet y con las consecuencias del uso de Internet, como derechos, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Es abierta, colaborativa y horizontal, de muchas partes interesadas, o multi-stakeholder, que es una palabra que van a escuchar mucho en temas de gobernanza, en igualdad de circunstancias, y básicamente abarca a todos aquellos que tengan algún stake o algún tipo de interés. No tiene puntos de control, promueve la coordinación descentralizada de partes, es bottom-up por debajo hacia arriba, basada en el consenso mayoritario, que esto es una práctica que se retoma de la creación de protocolos de Internet, de impacto transversal global a todo Internet y jurisdicciones, de resolución por problemas específicos o capas, y no necesariamente resuelve, pero enriquece el diálogo. Implementa aquello que pueda funcionar, y esto tiene que ver con la pregunta de Leopoldo Navarro, que si ahora funciona este modelo de gobernanza, se dice que todos aportamos en la gobernanza, sin embargo muchos pensadores no cuentan con recursos necesarios para acudir a todos los foros de gobernanza, como lo son Google, Microsoft. De esta manera no estamos legitimando solamente los intereses de estas empresas. Esa es una pregunta buenísima, porque evidentemente es cierto que los que acudir a los foros de gobernanza puede ser caro y no es costeable para todos. Entonces ha habido muchos esfuerzos desde la comunidad técnica principalmente por hacer que esto se haga todavía más democrático. Por ejemplo, para el caso del IGF, que es el foro de gobernanza de Internet, el foro global, del cual iba a hablar más adelante, pero aprovecho para adelantarme, existen muchas becas que Internet Society y algunos CCTLDs, algunos NICs de la región y de las regiones del mundo disponen para precisamente fomentar que aquellas entidades o aquellas partes que no pueden acudir por falta de recursos puedan hacerlo. Es cuestión solamente de buscarle muchos grants para poder acudir. Y bueno, igual si gustas después te mando una lista más detallada con dónde pedir becas, porque los procesos se abren, de hecho, cada rato. Es más, Salvador, de hecho, les va a hablar sobre fellowships para ir a ICANN en particular, más adelante. ¿Vamos a lo siguiente? Ok, muy rápidamente, algunos hitos de la gobernanza de Internet. Disculpen el error de ortografía que tengo ahí arriba. Ok, algunos hitos que identificamos muy rápidamente, primeramente con el Internet temprano. Identifico el primer hito, que es la creación de los RFCs, que sirven para la producción de protocolos. Hasta el día de hoy, desde el 69 hasta ahorita, los protocolos de Internet se producen con una manera sumamente centralizada y ágil, en la cual todos aquellos interesados participan y comentan sobre las distintas formas de implementar protocolos de Internet. Otro hito importante es en el 74 que se crea el protocolo TCP/IP, y posteriormente un hito importante es el 83 cuando se universaliza el protocolo TCP/IP, del cual les hablaba en semanas anteriores. En los 80s surge la IETF, que es el primer ejemplo real de gobernanza de Internet, donde de la manera más democrática posible y más abierta se formulan los protocolos de Internet. Por favor, luego investiguen a la IETF, es un ejemplo muy puntual y muy concreto sobre la democracia en Internet y sobre la horizontalidad de la creación de protocolos. En el 95, perdón, en los 80 también se comienzan a delegar los top-level domains. En el 95 se termina el Fondo Gubernamental al Desarrollo de Internet y se dice que surge el Internet comercial. En los 90, concretamente en el 98, surge ICANN de un proceso de 3-4 años de discusión, y como dijimos, es el que coordina o es el conmutador de los nombres y números de Internet y los protocolos. Y finalmente, percibo que existe ya una globalización de la gobernanza Internet con todos los procesos directamente de la Cumbre Mundial de la Asociación de Información, o WISIS, de la cual surge la definición de gobernanza Internet, del 2013 en adelante, donde la gobernanza ya se ha vuelto un tema de geopolítica, un tema de discusión de los países y de las empresas, donde ya disponen de inclusive personas, empleados dedicados a atender estos foros y precisamente a construir el Internet ahora sí del presente y del futuro, tal cual. El último hito importante que habla sobre todo de cómo la gobernanza cae en manos de la comunidad
es la transición llana, que sin entrar al proceso implicaba que antes cualquier cambio en la raíz de Internet tenía que ser autorizado por el gobierno de Estados Unidos, y desde el 1 de octubre del 2016 esto ya no sucede, y ahora la comunidad está así que totalmente empoderada para este tipo de cambios. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, ¿dónde participar? Para gobernanza estrecha, que tiene que ver con nombres, números y protocolos, para el tema de nombres está ICANN, para el tema de números está ICANN a nivel global, pero también los registros regionales. Si a ustedes les interesa el tema de dirección de IPs, los conmino a que busquen las becas del ACNIC. Hay 2 eventos durante el año, uno en primavera y otro en otoño, y precisamente aquí es donde se discuten todos los temas de direcciones IPs regionales. Para protocolos está ICANN para la gestión global de estos, pero la IETF para la creación de los protocolos antes de que se implementen en ICANN. Y precisamente para gobernanza amplia recomiendo que sigan el Foro de Gobernanza Internet o IGF y también los foros regionales, en el caso de América Latina, el LAC-IGF, y en el caso de México, los diálogos sobre gobernanza de Internet. Estoy en mute. ¿Pasamos a la siguiente? No te preocupes. No. La siguiente, por favor. Esto creo que lo repetí. Podemos pasar a la siguiente, Joel. Repitió esa filmina. Listo. Y ahora sí se da la palabra a Salvador, que aquí él toma la batuta. Bienvenido, mi estimado Shaba. Ahora sí te vemos a todo color, a más color que nosotros, de hecho. Bienvenido. Creo que es la luz o algo. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Buenísimo. Pues primero, muchas gracias a todos los que se conectaron para platicar aquí con nosotros sobre gobernanza, que es un tema que pareciera que es nuevo, sin embargo, pues ya tiene muchísimos años gestándose ahí, como nos comentó Manuel, dentro de toda la historia del Internet, cómo se ha gestado y demás. Y agradezco mucho de verdad que estén aquí con nosotros. Igual le agradezco a Joel, a Manuel. Siempre es un gusto compartir espacios con ustedes. Y me llamaron muchísimo la atención las preguntas que hicieron, porque pues pareciera que al final la gobernanza es pues un choro, ¿no? O algo como que está ahí y al final quienes deciden qué se hace es Google y Microsoft y Facebook, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues es muy contrario y muy distinto a esa noción, ¿no? O a la noción que se tenía en algún momento de que Estados Unidos era quien controlaba el Internet. Sin embargo, en los últimos años, pues se ha dado ese poder a la comunidad participante dentro de la gobernanza de Internet. Y en específico yo les voy a platicar un poquito sobre ICANN como un ejemplo de gobernanza de Internet. ¿Por qué? Porque es, si bien como Manuel nos ha comentado, no es el único ejemplo de gobernanza, sí es uno de los mejores modelos que se ha realizado de gobernanza de Internet. Entonces vamos a platicarles un poquito sobre ICANN. Joel, ¿me puedes pasar las siguientes? Y siempre me gusta empezar con una frase, y creo que esta frase de un jesuita que era investigador y arqueólogo de los años 40, 50, resume mucho lo que es Internet, sin siquiera que él tuviera una idea de que iba a existir, ¿no? Entonces, esta frase que dice: nada en el universo es capaz de resistirse al ardor convergente de un número bastante de inteligencias agrupadas y organizadas. Desde mi punto de vista, creo que eso, así podríamos resumir de una forma romántica y filosófica al Internet, y de igual manera a la gobernanza de Internet. La siguiente, por favor. Y pues bueno, rápidamente, ¿no? Aquí una breve historia de ICANN, por qué surge, cómo surge. Manuel ya nos platicó todo el antecedente del Internet, lo cual es básico para entender por qué surge ICANN, por qué es necesario que se creara. Y después de esta
privatización, por así decirlo, o mejor dicho, comercialización del Internet, que Bill Clinton da las instrucciones para qué, para que el DNS ya no fuera fondeado por el gobierno, sino que poco a poco se fuera soltando a entes privados, es decir, en resumen, a la comunidad, a la sociedad. ¿Para qué? Con la finalidad de que mejorara el funcionamiento. En 10 de junio del 98, la NTIA publica la Declaración de Política sobre la Administración de Nombres y Direcciones IP, que se llamaría posteriormente el Libro Blanco. ¿Y qué es lo que a grandes rasgos habla este documento? Bueno, que se creara una empresa privada sin fines de lucro que fuera totalmente responsable de administrar y asumir las funciones específicas del DNS. Ya Manuel los comentó a grandes rasgos qué es el DNS, y pues sí, prácticamente es sobre lo que funciona el Internet, es el corazón, el alma de Internet. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos poco a poco? Pues, si bien empezó a sentir presión también de otros países, pues fue soltando un poco a poco. ¿Para qué? Para que no se malentendiera que el Internet lo controlaba Estados Unidos. Ya posteriormente, en 1998 se crea ICANN, que es una organización sin fines de lucro con sede en California. Ahorita se está discutiendo mucho el tema de por qué en Estados Unidos, por qué en California. Igual, como comentó Manuel, en ese momento fue por temas fácticos de hacer las cosas, y además de que pues, por cuestiones legales, las organizaciones sin fines de lucro tienen muchísima más facilidad y mayores prestaciones a nivel gobierno, etcétera, en California. Entonces, ese fue uno de los motivos principales por los cuales se fundó. Ahorita se está discutiendo si se va a quedar la sede como sede en Estados Unidos, si se va a cambiar, etcétera. Y en octubre del año pasado, como bien comentaba Manuel, expiró el contrato para realizar las funciones de IANA, que era un contrato que tenía literalmente el gobierno de Estados Unidos con ICANN. ¿Para qué? Para administrar el root server, el DNS, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede y cuál fue de hecho, en el pasado IGF en Guadalajara, el Foro de Gobernanza de Internet, se platicó mucho y hubo una sesión completa acerca de la transición de IANA. ¿Cuál fue la relevancia y el hito fundamental dentro de la historia del Internet y de ICANN? Que esa relación contractual que se venía dando de años entre ICANN y el gobierno de Estados Unidos desapareció. ¿Para qué? Para la finalidad de que realmente la comunidad misma, es decir, todos los involucrados, las múltiples partes interesadas o los multi-stakeholders que estén dentro de ICANN y que tengan ese interés, se encarguen ya literalmente de la coordinación y la gestión de estos identificadores únicos que son los nombres, los números y los protocolos. Entonces, es algo que fue muy, muy importante. Sin embargo, igual, por temas como de, llamémoslo marketing o prensa, sí salió en muchos medios de cuestiones específicas. Sin embargo, vamos, a nivel global, por el mismo tema, como es algo muy técnico, pues quizás no tuvo tanta resonancia. Sin embargo, es un hito fundamental dentro de la historia de tanto del Internet como de ICANN. Así, Joel, por favor. Y pues, bueno, a grandes rasgos, ¿cuál es la misión de ICANN? El statement principal de ICANN es ayudar a garantizar una Internet global, estable, segura y unificada. La siguiente, por favor. Pero bien, ¿cómo va a lograr ICANN esa misión que quiere realizar? Bueno, principalmente es a través de estos 4 puntos, que son coordinar el alojamiento y la asignación de nombres en el root zone del DNS, que ya lo explicó Manuel, y es la parte fundamental, es esa médula sobre la que funciona el Internet que todos utilizamos a diario. El segundo punto o la segunda forma es coordinar el desarrollo e implementar políticas concernientes respecto de los nombres de dominio.
aquí es una parte muy interesante porque muchas veces se pregunta así como, pues bueno, ¿qué hace ICANN? ICANN regula, ICANN genera legislación, ICANN hace leyes, o qué es lo que realmente hace ICANN. Y aquí entra una parte muy interesante de la gobernanza de Internet, que qué es lo que se genera dentro de los procesos de ICANN, son políticas y son mejores prácticas. Entonces, no es legislación, no es regulación, sino simple y sencillamente son políticas. ¿Para qué? Para generar mejores prácticas alrededor de Internet, las cuales están basadas en este proceso de multi-stakeholders y de bottom-up y el consenso. Entonces, igual, es otra vez retomar esa pregunta que hacían hace unos minutos. La gobernanza sí tiene políticas que se desarrollan, se generan, entonces sí se hacen cosas, ¿no? Tercer punto, facilitar la coordinación de la operación y la evolución del root server del DNS. Y por último, coordinar el alojamiento y la asignación de los números IP y los ASN, que ya Manuel lo explicó anteriormente. Entonces, estas son como partes o puntos específicos a través de los cuales ICANN está intentando lograr esta misión de mantener una Internet segura. La siguiente, Joel, por favor. Pues bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son las funciones de ICANN? Pues bueno, respecto del DNS o del sistema de nombres de dominio, que es la parte medular del Internet, proveer la estabilidad a través del trabajo de la organización. Al rato voy a comentarles qué es la organización. Segundo, generar políticas, apoyar en la elaboración a través de un proceso abierto, transparente, en el que todas las partes interesadas, las múltiples partes interesadas tomen parte, y con el consentimiento, con un proceso bottom-up. Tercer punto, tercer función principal, alojar y apoyar una de las 13 infraestructuras de la red en 160 locaciones a nivel mundial, lo cual es crítico para el funcionamiento del DNS, porque en el momento en el que la raíz deje de funcionar, pues prácticamente el Internet como lo conocemos desaparece, se cae y deja de funcionar. Entonces, ICANN tiene una función crítica y fundamental para el funcionamiento del Internet como lo conocemos. La siguiente es la administración de los GTLDs y los STLDs, es decir, tanto la administración como la delegación y la generación de políticas para que estos extensiones de nombres de dominio se deleguen a ya sea países o a entes privados. Tiene mucha coordinación con el IETF para el manejo de parámetros de protocolos. El siguiente es el repositorio central de direcciones IP, como lo comentaba Manuel, es esa base donde está todas las direcciones IP, donde están todos los nombres de dominio. Entonces tienen una responsabilidad muy grande respecto de esta cuestión, y por supuesto de igual importancia el manejo de la root zone. Hay por ahí un artículo muy interesante sobre unas personas que tienen unas llaves para accesar a los servidores centrales del Internet, que en algunos artículos habló con el Señor de los Anillos, porque son como una comunidad específica, y ahorita hay un tema de un cambio de protocolos, etcétera. Sin embargo, estas funciones pareciera, insisto, que ICANN es un ente que vive ahí como en una nube y solo genera políticas y nomás se encarga de los dominios. Sin embargo, todas las funciones específicas que tiene ICANN recaen, son muy importantes porque recae pues el funcionamiento del Internet. Y ahí pone Manuel las funciones de YANAP, si los quieren visitar está el link, vienen más desglosadas. Y este hecho de que ICANN hiciera la transición de YANA en octubre de 2016 representa que va a llevar a cabo esas funciones también. La siguiente, Joel, por favor. Con gusto.
pues bueno, ahí vemos, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero esta es una imagen bastante ejemplificativa de cómo funciona ICANN. El lema, perdón, principal de ICANN es un mundo, un Internet. Entonces, aquí es un ejemplo muy, muy claro del modelo de múltiples partes interesadas, de cuál es la diferencia entre gobernanza y gobierno. Aquí las decisiones se toman entre todos. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si llega a haber, por ejemplo, temas relacionados con propiedad intelectual, dentro de los foros de ICANN no solo participan, por ejemplo, en el comité de propiedad intelectual, no solo hay abogados de propiedad intelectual, sino que se abre el espacio para toda la comunidad, principalmente a la sociedad civil que siempre está muy preocupada por el tema de libertad de expresión, derechos humanos en Internet, porque lamentablemente para muchas iniciativas legislativas a nivel de Internet se ha utilizado la propiedad intelectual como pretexto, ¿no? Entonces, en estos foros, una parte muy interesante es que toda la comunidad discute, argumenta, platica y llegan a un consenso en el cual se generan las políticas. La siguiente, Joel, por favor. Y ¿cómo se conforma ICANN a grandes rasgos? ICANN se conforma de una junta directiva, una organización y la comunidad. Aquí vemos un mapa de la junta directiva de ICANN, que tiene un presidente y un CEO, y los diferentes asientos que se ocupan dentro del board de ICANN, los cuales tienen votación, y estos asientos que están dentro de esta junta directiva representan a toda la comunidad. Cada una de esas siglas que ustedes ven ahí, y que es una de las principales retos cuando uno empieza a hablar de ICANN, que son las siglas y lo que le llaman en ICANN el ICANNese, porque parece un lenguaje totalmente distinto, están representadas dentro del board. Y veo ahí que tenemos una pregunta. Estimado Salvador, en tu opinión, aunque ICANN se encuentra en Estados Unidos y por lo tanto regido por sus leyes, Internet podría verse afectado por políticas de su primer mandatario en el ente que inclusive ha querido acabar con la neutralidad de la red. Si bien ICANN está dentro de Estados Unidos, únicamente es un tema de constitución. ¿Quién toma las decisiones de ICANN o de la comunidad y de la gobernanza de Internet dentro de ICANN? Pues la toma la junta directiva que está aquí en esta imagen. Y pues bueno, el tema de que el presidente Trump ha metido ahí temas de neutralidad de la red, pues no solo, eso es un tema que hasta daría para otro webinar, porque no solo se vería afectado ICANN, sino se vería afectado toda la infraestructura y todo el Internet, ¿no? Entonces, si bien como tal no hay una afectación, porque la única liga que, por así decirlo, tiene ICANN con Estados Unidos, es que como tal se encuentra constituida dentro de ese territorio. De ahí en fuera, las políticas y las decisiones se toman en comunidad. De hecho, quien es el CEO y el presidente actual de ICANN es Göran Marby, que es sueco, y pues igual el board de ICANN lo conforma gente de todo el mundo. La próxima reunión, que es la siguiente semana, cambian el board, algunos cientos. Y tengo aquí otra pregunta. ¿Cómo se financia ICANN? Bueno, hay varias formas en las que se ha financiado ICANN. Una ha sido a través de pues el simple y llano registro de nombres de dominio, a través del cual por cada que se compra un dominio, ustedes cuando hacen el checkout final en GoDaddy o en Aki o en el register de su preferencia, siempre hay un fee que va para ICANN, que es de algunos centavos. ¿Cuál fue otra forma en la que se ha financiado ICANN?
fue a través de la delegación de los nuevos GTLDs, que más adelante voy a platicar sobre ellos, en las cuales el monto para entrar a participar o para que fuera alguien susceptible a que se delegara la extensión fueron de $180,000 para empezar a jugar en la mesa, por así decirlo, por obtener una extensión de dominio. Entonces, esas son algunas de las formas en las que se ha financiado ICANN. Hay algunos temas quizás medio escabrosos que muchos dicen que, pues sí, al final las empresas privadas financian, sin embargo, ICANN se ha financiado, y Manuel ahí quiere complementar con ese tema. También comentarles que los STLDs, en base a la... o sea, existe como que un entendido entre ICANN y los STLDs, que en base a la cantidad de registros tienen que pagar un fee. Entonces, según se va aumentando el número de registros que tiene el CSTLD, se va aumentando el fee que se le da a ICANN. Pero, como tal, los CSTLDs no tienen la obligación de pagarlos, sin embargo, pues obviamente se vería mal si no lo hicieran, ¿no? Tal cual. En el caso de los RIRs, también pagan un fee, se les paga directamente por el número de direcciones IPs delegadas. Y me gustaría también complementar otra forma de financiación de ICANN, ahorita estoy recordando, es que como certifica a los distribuidores, a los RAS de los GTLDs, también recibe un ingreso por la acreditación que hace para cada uno de los registrars. De hecho, la acreditación más o menos, bueno, igual y no sé si valga la pena decir cifras, pero las cifras son públicas y las pueden ver en la página de ICANN. Y también me gustaría complementar en la pregunta de Leopoldo. Yo en lo personal, el hecho de que ICANN se encuentre bajo jurisdicción de Estados Unidos, no creo que vaya a tener y que las políticas de neutralidad cambien, no creo que vaya a tener ninguna afectación en cómo funciona ICANN, porque al final estás hablando de capas distintas. Neutralidad de la red tiene que ver con cómo un ISP mueve el tráfico y si discrimina un cierto tipo de tráficos por origen, contenido, destino, protocolo o puerto. Y en el caso de ICANN, la única forma que se me ocurre en que la neutralidad afectara a ICANN sería en de que los ISPs dijeran que ciertas resoluciones a los nombres de dominio de un cierto país que no se pudieran lograr, o que se lograran con una velocidad menor, lo cual lo veo muy difícil. Totalmente de acuerdo. La pregunta de Margarita yo creo que es importante. ¿Quién se la echa, Manuel, tú o yo? Si la pueden leer en voz alta primero sería genial. Sí, la pregunta dice de Margarita Arismendi: ¿dirían que es un modelo similar al de la ONU, cuya sede central es de Nueva York, pero su gobierno es independiente de ese país y sus objetivos son globales y neutrales? Eso ya se propuso. Eso fue el primer documento que antecedió al Green Paper, al White Paper. Existía el GTLD-MO, que fue propuesto por la comunidad técnica de Internet, inclusive en el 96, o sea, antes del proceso de ICANN, donde la propuesta era que la ONU tuviera precisamente el control centralizado de las funciones de ICANN. Y la realidad es de que parte de los impedimentos para que no lo hiciera fue que en la ONU únicamente están representados los países con las delegaciones, y el voto formal para que participe alguien es a través de su delegación, acreditándose con su gobierno. Entonces eso se veía como un impedimento para que fuese más democrático y más de equal footing y más bottom-up. Inclusive esta propuesta de que las funciones de IANA, lo que hace ICANN, pase también al ámbito de la ONU, siempre ha estado en la balanza geopolítica, o sea, ha sido una moneda de cambio y siempre ha estado... ICANN ha sido, digamos, que el tesoro o el objetivo de países como China, Rusia, Arabia Saudita, Cuba, donde explícitamente dicen que las funciones de ICANN deberían de hacerlas la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, bajo el ámbito de la ONU y bajo las leyes de la ONU. La realidad es de que pues la comunidad siempre ha preferido que se mantenga un modelo más multi-stakeholder en lugar de multilateral.
Obviamente, tratando de en los ICANN bylaws y en las reglas de ICANN, en las políticas, que se refleje la mayor protección posible, cosa que en los sistemas de la ONU no es así, porque únicamente quien tiene voz y voto son los gobiernos. Obviamente los gobiernos van a decir, y lo que dicen siempre es que pues sí, pero el gobierno representa la voluntad popular. Pero el problema pasa es que hay veces que algunas voces disidentes dentro de los sistemas políticos no logran llegar a través de las delegaciones. Entonces, se percibe que el modelo ICANN es más factible para que estas voces insurjan. Sí, adelante, Joel. Gracias, muy amables. A ver, me gustaría un poquito si pudieran ahondar en el sistema de votaciones de ICANN, porque aquí veo una gráfica muy interesante con puntitos, con bolitas, con colores, en donde se ven unos colores que pesan mucho, como el Nominating Committee, el CCTLD o CCNSO, entre otros, y otros que pesan muy poquito, como los que están en color café, y el que está en el que corresponde al At-Large Committee, creo que también es bajo. ¿Pueden ampliar un poquito sobre cómo funciona en cuanto a pesos, votos o directores ICANN? ¿Quieren que les dé mi punto de vista? Sí, adelante. Adelante, Manuel. Sí, y luego yo complemento. Va. A mí siempre me ha llamado la atención cómo se encuentra el equilibrio de fuerzas dentro del directorio de ICANN. La realidad es de que en lo que yo percibo, hay algunas constituencies que están comenzando a tener mucho más poder que otras. Por ejemplo, el caso de los dominios de país versus los dominios genéricos. Por ejemplo, antes la CCNSO tenía mucho más poder, o no más poder, digamos, tenía como que mayor representación, o digamos un poquito más de impulso, porque eran 200 STLDs contra 40 GTLDs. Sin embargo, en la medida en la que el proceso de nuevos GTLDs ha ido abriendo nuevos, que el balance de poder, los nuevos GTLDs, 200 STLDs que se encuentran todavía vigentes. Entonces, obviamente, la orientación de un STLD que es comunitaria, que es de país, que obedece más a las reglas de la comunidad, versus las orientaciones de los nuevos GTLDs, que son más comerciales y que abiertamente buscan lucro, ha cambiado y ha invertido mucho los papeles en el board. Entonces, tienes que por más que existan esas representaciones distribuidas en el directorio, tienes algunos directores que pues, de repente podrían no representar al 100% los intereses de la comunidad a la cual vienen y pueden estar representando de repente otros factores de otros intereses, ¿no? Como más comerciales. Por ahí también hay algunas comunidades que explícitamente no han querido tener un voto para no compartir la responsabilidad de algo por llegar a fallar. Es el caso de los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos como tal, no estoy seguro si ya emiten votos o no, pero creo recordar que todavía no, pero las decisiones precisamente para que no emitan votos es un poco como para tratar de no ser corresponsables de si algo llegara a fallar con el sistema de nombres de dominio o con el sistema de números, cosa que nunca ha fallado, pero pues es un poco como para blindar políticamente a los funcionarios que están participando en el GAC. Por ahí también el Nominating Committee fue un proceso que se hizo para tratar, recordamos como lo que pasó aquí en México con los plurinominales. El NOMCOM precisamente se hizo por allá de los años 2000, 2005, por ahí, para que balanceara un poco los intereses que estaban dentro del board representados. Exactamente. Entonces, esa sería mi opinión, digo, a lo mejor carece de análisis, pero es un poco lo que percibo. No, de hecho es muy, muy, muy acertada, Manuel. Y respecto a la duda de Joel de por qué el Nominating Committee tiene como más votos, o por así decirlo, como más fuerza, como se ve en esa estructura, es porque el NOMCOM, como se conoce dentro de ICANN,
actúa por el interés de la comunidad global de Internet y dentro de la misión de ICANN y bajo los bylaws o los estatutos dentro de esas responsabilidades. Es por eso que tiene un poquito más de peso y pues sí tienen votación. Hay algunos de esos asientos que como tal no tienen votación dentro del board de ICANN, sin embargo sí se toman en consideración las opiniones que puedan tener. Y veo ahí una pregunta de Gersain. Hace tiempo hubo un ataque de DDoS a los servicios de ICANN. Mi pregunta es, así como ha evolucionado el mundo para tener una gobernanza en Internet, ¿no tendría que evolucionar el Internet? Ya sea un sistema por nodos, por ejemplo un peer-to-peer, donde todos seamos parte de ese directorio, y realmente la sociedad civil, sector público y ciudadanos participen de manera directa en el Internet. Bueno, aquí solo puntualizar, el ataque de DDoS no fue a ICANN, fue a un proveedor de muy específico, no fue ICANN, fue un proveedor de host en el cual estaban todos los grandes, Amazon, Facebook, etcétera. El ataque como tal no fue ICANN. Y respecto a la pregunta que tú haces, yo tuve la oportunidad en la reunión de ICANN 58 de preguntarle a Steve Crocker, quien sale exactamente, Manuel, fue a Dean. A Steve Crocker le hice esa pregunta sobre por qué no el DNS pudiera evolucionar hacia un uso de blockchain, y pues la respuesta que me dijo es, pues se resume a está funcionando bien, no hay por qué hacer un cambio tan radical todavía sobre una tecnología que todavía no se explora bien y cuáles podrían ser los riesgos. Y a grandes rasgos también hay que tomar en cuenta, Joel, hay que tomar en cuenta que el Internet puede afectar de muchas formas más bien afecta de muchas formas a la sociedad, tanto desde el punto de vista político, económico, etcétera. Entonces sí hay que tomar un poco con pinzas ese tema de evolucionar el Internet. Estoy de acuerdo en que ICANN tiene que empezar a ver nuevas tecnologías, sin embargo, tiene que ser un poco despacio y con pinzas prácticamente, porque hay muchísimas cosas de por medio. O sea, prácticamente podríamos decir que la misma civilización está de por medio si el cambio, la transición hacia, por ejemplo, el uso de blockchain en un DNS o si utilizar blockchain para el DNS, pudiera dar beneficios, pero también podría haber ahí algún tema distinto. La siguiente, Joel, ya para ir cerrando, porfa. Bueno, ahí vemos rápidamente, a grandes rasgos, somos el ecosistema de ICANN. Vemos que es el board, que es lo que platicamos ahorita, de la junta directiva de ICANN. La organización, que es ese brazo operativo que tiene ICANN para generar políticas, etcétera. Y por otro lado está la misma comunidad, que es, todas se retroalimentan. Es algo especial de ICANN, que todas se retroalimentan dentro de este ecosistema. Alguien que empieza como comunidad, después puede ser una organización y posteriormente puede ser parte del board, etcétera. La siguiente, Joel, por favor. Y vemos ahí igual a grandes rasgos las organizaciones que conforman ICANN y los advisory committees. De organizaciones tenemos 3, es la ASO, la CCNSO y la GNSO. No voy a ahondar tanto por temas de tiempo, pero sin embargo en ICANN, en el sitio, tienen toda la información. Tienen hasta un glosario, porque como les comentaba, uno de los principales problemas, y de hecho se han hecho encuestas, el tema con ICANN es las siglas. Tenemos otra pregunta ahí de Ray. Dice, ¿existe realmente la libertad de expresión en Internet o ICANN u otro organismo tiene la capacidad de bloquear algún sitio? Y si tiene esa capacidad de bloqueo o restricción, ¿qué medios de defensa tienen los afectados? Pues bueno, eso depende también mucho de cada país. O sea, vemos restricciones, por ejemplo, en países como China, como Corea del Norte, etcétera.
Desde mi punto de vista, yo creo que sí existe la libertad de expresión en Internet. De hecho, ha sido un vehículo súper importante para la libertad de expresión. En ICANN naturalmente existe, al devenir de Internet y de un modelo de gobernanza de Internet, por supuesto que existe la libertad de expresión de ICANN. Hay ciertos lineamientos de conducta que tienes que seguir, sin embargo, el tema es súper abierto, como les comentaba, en una sesión de cuestiones de propiedad intelectual puede haber técnicos, puede haber gente de sociedad civil, gente que no tenga nada que ver con con algún registry o un registrar, por ejemplo, o cuestiones de propiedad intelectual. La siguiente, Joel, por favor. Manuel quiere ahí participar. Para complementar exactamente lo que dice Chava, eso fue un debate que siempre ha estado, que siempre han querido como entildarle a ICANN, o sea, que si ICANN tiene capacidad para limitar el contenido de lo que se cuelga en algún nombre de dominio. Y la realidad es que ICANN siempre ha estado enfocado únicamente a administrar lo que es un registro. Un registro es como una base de datos, tal cual. Entonces, el argumento principal es que el contenido el contenido web o cualquier tipo de contenido que se pueda asociar a un nombre de dominio, se encuentra a capas superiores arriba. Y entonces, no es función de ICANN decidir o monitorear o hacer la de policía del contenido de cómo se utilizan los nombres de dominio. Digamos que lo único que te dice es que tienen que utilizarse en base a las leyes, en base a las leyes correctas para cada país y hasta ahí. Y la misma comunidad ha decidido en varias ocasiones, en varios procesos para poder ampliar el objetivo de ICANN, si tendría que ser el policía del contenido, y la misma comunidad de ICANN dice que no. Y entonces, ICANN lo pone sobre la mesa, el board de ICANN lo pone sobre la mesa y se lo pone a consideración a su comunidad, y la comunidad siempre ha establecido que no, que ICANN no tiene que hacer lo que le llaman mission creep y salirse de su misión y simplemente atenerse al registro de identificadores en Internet. Y digamos que eso mismo pasa en gran medida con el resto de nombres de dominio. Si hay algunos procesos para bloquear nombres de dominio, pero son muy escasos. Ha habido 1 o 2 casos nada más, pero igual no es para este webinar. Pues bueno, ya para ir cerrando, comentaban igual sobre la importancia de cómo podemos participar, si pues las reuniones son al otro lado del mundo, son reuniones que quizás podrían ser caras, etcétera. Sin embargo, hay muchas formas de participar a través de ICANN, y aquí no lo puse, pero sí se los voy a comentar. Ustedes, cualquiera que tenga un interés en específico, puede formar parte de ICANN. Métanse al sitio web, explórenlo. Ahí vienen todas las constituencies o los grupos que forman ICANN. Como les comentaba, hay comités de propiedad intelectual, hay comités de usuarios que no tienen intereses comerciales, está toda la parte técnica, toda la parte de la sociedad civil, etcétera. Entonces, ICANN no solo trabaja dentro de estas reuniones que se hacen 3 veces al año, sino que dependiendo del número de grupos en el que uno participe, pueden ser literalmente desde una llamada semanal hasta aventarse 5 llamadas semanales de distintos grupos. Entonces, yo los invito de verdad a que participen. Cualquiera puede formar parte, sumarse a estos espacios virtuales, son gratuitos, y también una vez que se empiezan a meter dentro de en los grupos de trabajo, pueden seguir las participaciones vía remota. Entonces, pues sí, prácticamente el tema con Internet y con ICANN es que no hay fronteras, no hay barreras, pueden participar remotamente. De hecho, como les comentaba, se hacen 3 reuniones anuales. La siguiente semana es la reunión general anual, donde nuevos directores del board toman sus asientos. Hay una que es el del foro de políticas, que se hace a mitad de año, y a inicio de año se hace el foro de comunidad. Y van cambiando de continente. La siguiente va a ser en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. La siguiente, que es ICANN 61,
va a ser en Puerto Rico, si todo pinta bien, por el tema del huracán. Y la que sigue, después de esa, va a ser en Panamá. Entonces, van cambiando de continente de tal forma que todos puedan participar dentro de estas reuniones, ¿no? La siguiente, porfa, Joel. Exactamente, las dos que vienen son en América Latina, entonces es muchísimo más fácil acudir, participar, y de verdad yo les invito a que se empiecen a empapar. Y hay una experiencia muy, muy interesante, que es el ICANN Fellowship, el cual yo he tenido la oportunidad de ser 2 veces seleccionado por el Fellowship, que es un ejemplo de ICANN. ¿Para qué? Para que la siguiente generación, ni siquiera, lo que a mí me gusta mucho del Fellowship es que no se limita a una edad, sino que cualquier persona de cualquier edad que tenga un interés dentro de lo que se está haciendo políticas alrededor del Internet, específicamente en ICANN, pueden aplicar para las becas, pueden participar. Es de verdad una comunidad muy padre que participa mucho. En la reunión de Copenhague, pues sí, la mayoría de las preguntas que se hacían dentro de los foros abiertos directamente al board de ICANN venía de la gente del Fellowship. ¿Por qué? Porque es esa intención de que participemos, de que todos estemos envueltos en la comunidad, que todos tengamos la oportunidad de vivir esa experiencia, de ver realmente cómo se gesta la gobernanza de Internet. Y a mí es lo que más me ha gustado, que te das cuenta que pues el Internet no son fierros y no son cables, sino que son personas que están trabajando día con día para que sea mucho mejor. Y pues sí, ahí el lema oficial de los fellows es once a fellow, always a fellow. Como les comentaba, dentro del sitio de ICANN igual se ponen las convocatorias, cualquier persona de cualquier edad puede participar. Entonces igual sí los invito. Y seguía una parte más ya muy específica sobre nombres de dominio, pero yo creo que por cuestiones de tiempo ahí la vamos a dejar, y es que nos enfoquemos al tema de gobernanza. Y pues les agradezco muchísimo, les cedo la palabra a mi querido Joel para hacer el cierre. Muchísimas gracias, mi estimado Salvador. Manuel, voy a permitirme pasar las últimas láminas para llegar a la parte final, donde se encuentran sus datos para que si la gente quisiera contactarlos de alguna manera pudiera hacerlo. De todas maneras, no se preocupen por lo que no vimos, porque serán temas de otros webinars. Recuerden que estamos arrancando en AMDI los webinars, prácticamente este es el tercero que realizamos, entonces va a haber mucho tiempo y mucho espacio para tener webinars. Originalmente la idea era tener un webinar por semana, sin embargo ha sido tanto el interés por parte de nuestra red de miembros de la Academia Mexicana de Derecho Informático y por parte de la red de miembros de la Red Iberoamericana de Derecho Informático, que ya incluso tenemos algunas semanas en donde tenemos hasta 2 webinars planeados, unos en lunes y otros en miércoles. Seguramente esto va a crecer mucho y vamos a tener espacio y tiempo para dedicarle a todos los temas que vayan surgiendo y a todas las dudas que nos vayan mandando. Y no quiero terminar ahora, quiero dar espacio a unos minutos más para preguntas y respuestas, por si Manuel y Salvador pudieran y quisieran acompañarnos unos minutos más para atender alguna pregunta o respuesta puntual que tuvieran. Ya se quedaron muy calladitos, estaban muy participativos, a lo mejor ya les dio hambre, o sueño, o las dos cosas. Exacto, sin pena, como dice por ahí el buen Shaba. Bueno, pues a ver si nos cae una preguntita por ahí en lo que nos despedimos. Me gustaría agradecerles a todos su presencia y su interés en este webinar. La verdad, las cosas me dio mucho gusto y creo que Salvador y Manuel coincidirán conmigo de ver tanto interés por parte de muchos de ustedes en el micrositio que construimos dedicado a este webinar, donde hubo mucho interés y no nada más se preguntaban una cosa, sino preguntaban otra, y ahí estábamos platique y platique. Fue bastante reconfortante ver tanto interés en este tema. Me gustaría mucho pedirles de favor pues que corrieran la voz para la gente que ustedes conocen, que pudieran estar interesados en estos temas,
que les hicieran llegar los datos de contacto de la academia. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, con el acrónimo AMDIMX. Nos encuentran de igual manera tanto en Twitter como en tanto en Twitter como en Facebook con el acrónimo AMDIMX. Tenemos un pequeño grupo de discusión en LinkedIn también, dentro de otro grupo que es el grupo mayor de Derecho Informático, Propiedad Intelectual y Datos Personales, pero primordialmente utilizamos Facebook y Twitter como canales de comunicación, además de los canales internos de comunicación de los propios miembros de AMDI. Les comento que la Academia Mexicana de Derecho Informático es pionera en México, es la primera asociación civil creada en México dedicada a discutir, debatir, fomentar, comentar y analizar temas de convergencia entre el derecho y las tecnologías de información. Hemos trabajado mucho con gobierno desde sus inicios. AMDI fue muy activa en trabajar directamente con Cámara de Diputados en diversas reformas en México relacionadas con comercio electrónico, firma electrónica, propuestas para modificar Código Penal Federal en materia de delitos informáticos y en muchos otros temas. AMDI ha estado siempre muy presente. También los quiero invitar a que nos sintonicen en nuestro canal de televisión, que es abogadodigital.tv. Ahí podrán encontrar muchos programas de televisión que semana a semana grabamos y salimos al aire con invitados de muy diversas índoles, abogados, informáticos, ingenieros, expertos en temas de tecnologías, en temas de derecho. Y ahora estamos también muy contentos porque estamos entrevistando gente de todas las nacionalidades. Ya hemos entrevistado a abogados de América Latina, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Portugal inclusive, y próximamente tendremos más entrevistas. Muy bien, pues vamos a darle pie a la última pregunta, si no les importa, mis estimados. Dice, ¿cómo se relacionaría con Internet 2? ¿Qué opinan de esta pregunta? No sé si les quede clara o hay que preguntarle algo más a Carlos. ¿No? Bueno, yo en lo personal Internet 2 no conozco mucho al respecto de Internet 2. O sea, lo que recuerdo que históricamente significa Internet 2 es que por los 90s implicaba redes académicas más interconectadas. De hecho, al menos en el caso de México, CUDI surge como el que implementa ese proyecto Internet 2 en México. Pero según yo tiene que ver únicamente con Internet 2, por lo que yo conozco, solo tiene que ver con interconexión de redes, o sea, me refiero a infraestructura de Internet. ¿Cómo se relaciona Internet 2 con la gobernanza? Bueno, en un principio se requirieron bloques de direcciones IP pues, para dar acceso a este Internet 2. Más bien, para permitir que Internet 2 tuviera salida al Internet público como tal. Y no sabría qué más decirte, realmente como que no conozco mucho al respecto, me disculpo antemano. ¿Algún comentario, Salvador? Última pregunta de Leopoldo. ¿La Internet es un derecho humano o un potencializador de los derechos humanos? Muy buena pregunta del buen Leopoldo. ¿Quién se la avienta? Es una muy buena pregunta. Yo me gustaría que también Manuel le entrara ahí. Desde mi punto de vista, es un potencializador de derechos humanos. A nivel nacional, sí se ha hablado mucho sobre es que debemos de empezar a tomar Internet como derecho humano. Sin embargo, creo que primero debemos de empezar a tomar y a resolver temas muchísimo más importantes, simplemente como infraestructura, acceso y viéndonos ya muy, muy extremos, el simple y llano hecho de que la gente tenga electricidad, ¿no? Porque es sumamente complicado empezar a hablar de Internet como derecho humano. Mira, a nivel nacional, si no tenemos este acceso, que si bien se ha dicho que una gran parte del país está conectado, hay muchas zonas que se están haciendo esfuerzos muy interesantes, como redes comunitarias, que es un gran ejemplo de cómo se está intentando llevar a cabo
el acceso a Internet. Entonces, para concluir, desde mi punto de vista, es un potencializador de los derechos humanos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Sin duda, el tema de derechos humanos e Internet da para un webinar adicional o varios webinars adicionales. Qué bueno que estén surgiendo dudas sobre otras temáticas. Me dio mucho gusto tenerlos a todos ustedes presentes en este webinar. Como les comenté al inicio del webinar, es un webinar grabado que está siendo videograbado y será subido a las plataformas de AMDI próximamente para que la gente que no tuvo oportunidad de acompañarnos pueda también tener acceso a las opiniones de nuestros expertos, de Salvador y de Manuel, y las opiniones también de ustedes, porque también son importantes que conozca la gente las opiniones que está asistiendo a los webinars para que se animen también ellos a entrar a próximos webinars similares. Manuel, Salvador, no me resta sino que agradecerles su tiempo, su dedicación, su esfuerzo y su paciencia para que este webinar sea exitoso. Gracias a todos los que nos acompañan. La persona que me envió un mensaje privado, con todo gusto se lo contesto tan pronto terminemos de grabar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en otro webinar. Gracias a todos y estamos en contacto. Me dio mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Hasta pronto. Saludos, muchas gracias. Ay, muchas gracias a todos.